Y hola a todos. Les habla Jason Cisco y estamos en vivo en un hermoso y lluvioso miércoles aquí en el sureste de Texas, en el área metropolitana de Houston. Bienvenidos a otra edición de Prayer Nation. De toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua, en todo el mundo, Dios está sacando un remanente para su nombre. Existe esa visión moderna del cristianismo que se parece mucho al judío babilónico, que simplemente se integró en la cultura cosmopolita que los había conquistado, diciendo que no había lugar para ellos, que no había espacio para ellos, que el pasado era el pasado y que tenían que adoptar una nueva identidad como judíos. Y luego está ese judío de la diáspora que anhela Jerusalén, que dice, no puedo olvidarte, debo recordarte para siempre, como dice el Salmo 126 y como dice el Salmo 139. Y se están reuniendo. Están saliendo de todas las naciones y de todos los pueblos, regresando a su propia tierra y creyendo en esa esperanza de que podrían revitalizar, como realmente lo hicieron, en un solo día, revitalizar toda una nación, diciendo, somos Israel y esa tierra antigua sigue siendo nuestra patria. Esto es, creo yo, también una metáfora para el cristianismo, que hay una semilla remanente del pueblo de Dios que no se conforma con ser simplemente un pueblo con una apariencia de piedad, pero que niega el poder. Un pensamiento secesionista que dice, nunca podremos tener milagros, señales y prodigios como los apóstoles, que el libro de los Hechos ya está completo y el Evangelio ya ha sido predicado y toda la codificación de las Escrituras ha terminado. Así que por lo tanto no necesitamos milagros, señales ni prodigios. Ya no hay más apóstoles ni profetas. Tenemos una versión mucho más limitada de la iglesia, pero aún conservamos la pureza de nuestra doctrina. Esta no es la manera bíblica. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y ahora vemos que en la civilización occidental, al menos la reforma ha continuado, a través de Azusa Street en Topeka, Kansas, hace más de 100 años. Y ahora, al entrar en el siglo XXI, sentimos un impulso de que no solo construiremos sobre ese fundamento y continuaremos siendo apostólicos, como nos muestra la Escritura al final del libro de los Hechos, donde no hubo un amén, lo que significa que esa era la historia hasta ese punto, sino anticipando plenamente que habría más historia por escribir y más avance de la iglesia. Las puertas del infierno, las puertas del Hades, las puertas de la muerte no prevalecerán. Continuará. No solo estamos construyendo sobre eso, sino que ellos anticipaban algo mayor, algo más. Ellos miraban hacia adelante y nosotros somos ese pueblo sobre el cual han llegado los fines del mundo. Estamos en los últimos de los últimos días y mejor es el final de una cosa que su principio. Y recibiremos, según los profetas, la lluvia temprana y la tardía juntas. Así que vamos a ir más allá de esa iglesia primitiva. Vamos a ser esa semilla remanente en los tiempos finales que llegará a la madurez. Así que bienvenidos al remanente. Bienvenidos a todos ustedes de todo el mundo que están reunidos como intercesores avanzados para hacer la voluntad de Dios en estos últimos días. Así que voy a hacer algunas oraciones rápidas. Y digo rápidas no porque estemos tratando de apresurarnos, sino porque son oraciones sencillas que ya hemos hecho muchas veces en este programa, pero simplemente la sencillez de nuestras oraciones de alineamiento para asegurarnos, al renovarnos para el propósito de Dios, de que todos volvamos a estar en ese alineamiento perfecto una vez más. Padre, venimos a ti en el nombre de Jesús, agradeciéndote que podemos lograr tanto en tan poco tiempo si sabemos cómo orar. Y te pedimos, Señor, que nos enseñes a orar como enseñaste, oh Dios, a tus primeros apóstoles. Y así como está escrito en las Escrituras, así como ellos te pidieron que les enseñaras, así, oh Dios, toma lo que ya ha sido escrito y enséñanos aún más. Expande nuestro entendimiento, así como le dijiste a Daniel que sellara esto para los últimos días. Así que, Señor, trae esa revelación final para estos tiempos finales. Así como el conocimiento aumenta en la tierra, permite que también aumente, oh Dios, en la iglesia. Danos ese conocimiento sobrenatural de lo que te agrada
y de cómo podemos acelerar tu voluntad para que nada se retrase de todo lo que has deseado hacer, para que podamos ser verdaderamente tu pueblo en estos últimos días, para que podamos, oh Dios, agradarte de verdad. Oh Dios, sabemos, Señor Jesús, que derramaste tu sangre, pagaste el precio supremo, lo sacrificaste todo y no te reservaste nada. Y ahora te deleitas en darnos tu reino y queremos, oh Dios, en este momento dejar atrás las obras de la carne, dejar atrás las cosas del mundo, entrar en perfecta alineación con el cielo en el nombre de Jesús. Así que nos arrepentimos de nuestros pecados, te pedimos que nos laves y nos limpies. Crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva dentro de mí un espíritu recto en el nombre de Jesús. Nos sometemos. Todos díganlo conmigo. Espíritu, digan alma y digan cuerpo, digan todo está sometido a Dios. Digan dónde he estado, dónde estoy y a dónde iré. Todo se lo entrego a Dios. Mis tiempos están en tus manos. Mi lugar en el mundo está en tu mano. La manera en que me veo a mí mismo está en tu mano. Y oramos en el nombre de Jesús ahora, el ahora eterno, el aquí infinito, el centro de un solo Dios y la única emoción del amor. En el nombre de Jesús. Ahora oremos una oración final de revestirnos, poniéndonos toda la armadura de Dios. Cada vez que participas en la guerra espiritual como lo haremos hoy, es muy importante que hagamos una confesión corporativa y una confesión personal. Así que estamos confesando esto de manera colectiva porque hay naciones alrededor del mundo que se están reuniendo, múltiples estados en los Estados Unidos, incluso continentes que se están uniendo para orar y escuchar este informe en el Espíritu, uniendo el conocimiento natural con el conocimiento espiritual, Israel natural con Israel espiritual. Y como el cuerpo de Cristo que se une para ver la batalla en la que estamos ahora mismo y obtener más claridad sobre lo que debe hacerse en el Espíritu, es importante que nos pongamos toda la armadura de Dios. ¿Estás listo? Ceñimos nuestros lomos con la verdad en el nombre de Jesús. Nos ponemos la coraza de justicia en el nombre de Jesús. Calzamos nuestros pies con la preparación del Evangelio de la paz en el nombre de Jesús. El escudo de la fe en el nombre de Jesús, el yelmo de la salvación en el nombre de Jesús y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Podemos darle alabanza a Dios ahora mismo. Solo pon un aleluya en los comentarios o un gracias Jesús o un amén si no quieres escribir todas esas letras. O mándame unos pulgares arriba o unos corazones si ya estás sintiendo la presencia de Dios, si estás listo para participar y si percibes en el Espíritu un impulso del Espíritu Santo, un avance hacia las promesas de Dios y hacia las fiestas tempranas que acabamos de celebrar. Nos estamos lanzando en estos meses de verano para ver una visitación del Espíritu Santo. Aleluya. Muchas gracias. Muchas gracias. Como saben, si han leído mi libro, esa visitación está escrita desde ese espacio entre Pentecostés y la fiesta de las trompetas. Esa visitación ocurre en los meses de verano del año. Esta es la preparación, este es el tiempo en el que el marco profético, y ese es realmente, bíblicamente hablando, el tiempo de la iglesia, que Jesús cumplió la Pascua, la muerte, sepultura y resurrección, y luego la iglesia fue inaugurada en el día de Pentecostés. ¿Y qué día tan glorioso fue ese y cuánto sigue siéndolo para nosotros? Como saben, acabamos de regresar de Israel y yo quería transmitir en vivo desde el muro occidental y por alguna razón no pude. Así que hoy publiqué algunos videos y fotos en mi perfil por si quieren ver un poco más del muro occidental y tener una idea de cómo fue en el día de Pentecostés. Esta fue la primera vez que alguno de nosotros estuvo en un viaje en el que llegamos a Israel en el día de Pentecostés. Así que fue un hermoso recordatorio de cómo el judaísmo y el cristianismo están entrelazados. Y es un principio poderoso de cómo somos una realidad viva de las Escrituras cumpliéndose. En el día de Pentecostés solían ondear dos panes y no sabían por qué los ondeaban.
Era simplemente algo que hacían basándose en lo que la palabra de Dios les decía que hicieran. Y este era un tiempo de cosecha. Tienes la primera cosecha en la Pascua, una segunda cosecha que ocurre en Pentecostés, y ahora estos dos panes están siendo ondeados. Muchas veces ahora entendemos a través de una perspectiva de cumplimiento que ese primer pan podría representar la entrega de la Torá y el segundo pan podría ser el inicio de la iglesia y la entrega del Espíritu Santo. Que dos pactos se están uniendo, el antiguo y el nuevo pacto, juntándose en el mismo día. El día número 50 es el día en que se entregó la ley y hasta el día de hoy esto es lo que celebran los judíos. Así que en ese día de celebración, lo que hacen es leer principalmente el libro de Ruth, pero también tienen la costumbre de estudiar toda la noche. Así que cuando llegamos, por supuesto, como es un día de fiesta y un día sagrado, es un sabbat, los autos no circulan en el 33% de Jerusalén que es ortodoxa y el gobierno prácticamente se detiene. Ni siquiera pudimos entrar a nuestras habitaciones porque no había nadie para limpiarlas. Es un sábado, así que lo primero que hicimos fue subirnos a un autobús y tenían a un judío secular que estaba dispuesto a trabajar y contarnos lo que estaba sucediendo. Así que él nos llevó como guía turístico y no sabía si podríamos entrar o no al lado tradicional del aposento alto, pero pudimos hacerlo. Permaneció abierto hasta justo antes del atardecer. Y este fue el primer lugar al que fuimos. Fuimos al aposento alto en el día de Pentecostés como pentecostales y lo experimentamos. Wow, quiero decir, fue extraordinario. Y saber que en ese momento era el día número 600, creo que el sexto, desde que comenzó la guerra, el 7 de octubre, cuando Hamás irrumpió las 4 diferentes murallas alrededor de esos kibbutz y entraron con paracaidistas, 5.500 soldados entrando y tomando rehenes y matando a 1.200 israelíes. Fue surrealista simplemente caminar por las calles de Jerusalén, pero ver la cantidad de gente que estaba afuera celebrando. No les está permitido vender nada. Solo estaban regalando galletas y bebidas, agua, jugo, lo que fuera. Simplemente estaban ahí en las calles, empujando sus cochecitos, sonriendo, riendo, celebrando, abrazándose, cantando y bailando alrededor del muro de los lamentos. Fue absolutamente increíble. Se estaban reuniendo en la tumba de David porque se cree que David falleció o ascendió al cielo en Pentecostés, en el día de Pentecostés. Todos se reúnen allí. Mientras caminábamos hacia el aposento alto, ellos caminaban hacia la tumba de David. Y entonces, debajo del aposento alto es donde está el sitio tradicional de la tumba de David. Sabemos que está en algún lugar cercano. El aposento alto estaba en algún lugar de esta zona. La ciudad ha sido destruida 9 veces. Así que lo que ves ahora son solo réplicas o algo que es similar a lo que realmente fue. Más adelante en la semana conoceríamos a un cristiano sirio, quien dijo que en realidad han excavado para encontrar el aposento alto y que ahora están realizando servicios religiosos en ese aposento alto. Querían llevarnos allí, pero simplemente no teníamos tiempo. Así que esa fue otra cosa realmente interesante que aprendimos mientras estábamos allí. Pero esta es la zona básica, en la ciudad vieja donde está el aposento alto. Y ahora se llama, ¿están listos? Un lugar de oración para todas las naciones. Así que Prayer Nation es un símbolo de lo que somos y de lo que estamos haciendo. No hay un templo en el que puedan orar, así que este es un lugar de oración. Y fuimos allí a orar, a caminar por el lugar, y fue algo que me recordó que cuando fui allí en 1995, estaba en un tour bíblico, no como diplomático, ni como parte de una delegación para la Israel moderna, ni mostrando nuestro apoyo a Israel durante este tiempo de crisis y guerra. Fui allí simplemente como turista. Pero en 1995 estuvimos allí con creo más de 500 personas durante la Conferencia Mundial de la Iglesia Pentecostal Unida. Y entonces tenían una extensión para ir a Israel después de que estuvimos en Grecia y fue un momento maravilloso. Me pidieron que leyera. En nuestro grupo en particular éramos unos 50, creo, y dijeron, Jason, ¿puedes leer Hechos capítulo 2? Así que hoy publiqué las fotos de la sala allí en mi perfil y hay una vidriera
además de otra ventana, y literalmente entraron palomas volando. Había un grupo, una bandada de palomas que voló sobre nuestras cabezas justo cuando lo dije, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Fue glorioso. La gente empezó a regocijarse. El poder del Espíritu Santo descendió. Así que reviví ese momento allí. Pero también fue muy significativo para mí porque los rabinos estaban teniendo una reunión abajo, en una especie de sinagoga improvisada, justo debajo de este lugar de oración. Tuvimos que pasar entre ellos al subir, y este fue el único comentario negativo que recibimos. Uno de esos judíos ortodoxos nos increpó diciendo: ¿qué hacen aquí? ¿Ustedes no nos apoyan? ¿Tienen que irse? Váyanse. ¿Por qué? ¿Por qué vinieron a este lugar? ¿Sabes? Así que no les agradábamos allí, o al menos a ella no le agradábamos. Pero en todos los demás lugares a los que fuimos, la gente nos preguntaba quiénes éramos y qué hacíamos allí. Y todos fueron muy, muy amables y nos apoyaron mucho. Ahora caminamos por Israel y por Jerusalén como una forma de conectar con el Estado moderno de Israel. Y fue una experiencia muy diferente para nosotros. Restaurantes, boutiques, cafeterías y lugares muy modernos. Así que íbamos caminando por las calles rumbo a los restaurantes y, como era una delegación pequeña, no tomamos un autobús. Caminamos mucho y fue simplemente increíble. El clima era perfecto, pero nos encontramos con un árbol. Y chicos, si pueden mostrarle a todos este olivo, aquí hay 2 fotos que quiero mostrarles. Estábamos hablando de esto con nuestro guía turístico judío, y después de esa primera noche, cuando terminó la festividad, todos vinieron a cenar con nosotros después de que se puso el sol, y conocimos al resto de la delegación con quienes íbamos a trabajar. Delegación, el resto del equipo que se reunió con nuestra delegación del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y ya sabes, durante nuestras diferentes conversaciones empezaron a explicarnos, porque ese primer día les estábamos preguntando sobre el Monte de los Olivos. Después de que fuimos al aposento alto y oramos allí, subimos al Monte de los Olivos y desde ahí estaban viendo Israel y Jerusalén y ya sabes, la ciudad santa, todo eso desde ese lugar, sabiendo lo significativo que es. El viento sopla con tanta fuerza allá arriba. Tomamos varias fotos cuando el sol nos daba en los ojos y algunas de las fotos no salieron tan bien. Otras grabaciones, esperamos poder seguir compartiéndolas a medida que pase el tiempo. Pero cuando estábamos allí arriba, notamos que había un cementerio y tenían piedras encima de las tumbas. La razón por la que no ponen flores es porque el viento sopla tanto. Así que fue muy significativo que Jesús comenzara su camino bajando esa montaña en ese pollino de asno, cumpliendo la palabra profética de Zacarías. Y lo desafiaron y él dijo: si estos callan, las mismas piedras clamarán, las mismas rocas de estas tumbas clamarán. Y este sitio de entierro dijeron que es el más justo de todos los lugares de entierro justos. Ellos creen que esta será la primera resurrección, que cuando ocurra la gran resurrección y Dios juzgue a toda la tierra, los primeros en resucitar serán aquellos que están enterrados en el Monte de los Olivos. ¿Adivina cuántas tumbas hay? 144,000. Así que el libro de Apocalipsis nos dice que habrá 12,000 de cada una de las 12 tribus, 144,000 que serán parte de esa nueva tierra. Y no pude evitar ver la importancia de estos 144,000 y el lugar donde el propio Mesías vendrá y se posará, donde Jesús partió y ascendió al cielo, fue justamente allí, desde el Monte de los Olivos. Él va a regresar a ese mismo lugar. Todo fue muy impactante porque estamos viendo dónde se derramó el Espíritu Santo y ahora donde Jesús ascendió y donde dio la promesa del Espíritu Santo. Y luego vamos entre esos lugares de camino hacia abajo y llegamos a la iglesia de Getsemaní, donde Jesús oró. Y les estábamos preguntando sobre los olivos, ¿cuántos años tienen los olivos? Y yo pregunté, ¿de verdad tienen 2,000 años? Eso nos dijeron cuando vine aquí en mis giras hace 30 años. Y ellos dijeron, bueno, no lo sabemos, pero sí, muy bien podrían tener esa edad. Y entonces empezaron a describir el olivo.
Dijeron que el olivo se ahueca con el tiempo y puedes ver cómo han cortado este árbol. Si quieres volver a mostrarlo, está hueco por dentro, pero dijeron que las semillas del propio árbol caen dentro del hueco y vuelven a nacer una y otra vez y continúan creciendo desde el mismo lugar. Los árboles que vimos eran mucho, mucho más grandes. Probablemente tenían como 2 metros de diámetro. Así que muy posiblemente hubo muerte y renacimiento, muerte y renacimiento. Estos son los mismos árboles donde Jesús oró y dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Observamos y miramos la dirección hacia la que estaba orientado desde el valle subiendo por la puerta oriental hasta donde estaba el antiguo templo de Herodes. Increíble, absolutamente asombroso. Nada se compara con verlo en persona. Pero al observar esto no pudimos evitar comprender la ironía de que fuimos injertados. Y eso fue lo que dijo el guía turístico, que ustedes son, él dijo, ¿saben lo que dice la Escritura? Y está citando nuestro Nuevo Testamento sobre cómo la rama de olivo es injertada, la rama de olivo silvestre. Él dice, es solo una semilla del mismo árbol. Y pensé, vaya, estamos conectados, somos parte de ese mismo árbol. Y nunca hubo un momento en que sintiéramos la importancia de los judíos y los cristianos del olivo original y la rama antigua, donde fuera más importante que ahora. Si quieres obtener un poco más de comprensión bíblica, voy a leer solo unos versículos del libro de Romanos 11. Así que pregunto, ¿tropezaron para que cayeran definitivamente? De ninguna manera. Estoy leyendo esto en la versión ESV. Más bien por su transgresión, la salvación ha llegado a los gentiles para provocar a Israel a celos. Ahora bien, si su transgresión significa riquezas para el mundo y si su fracaso significa riquezas para los gentiles, ¿cuánto más significará su plena inclusión? Así que esta es una palabra profética del apóstol Pablo diciendo que la caída de los judíos permitió que los gentiles fueran incluidos. Ellos cortaron, ya sabes, el árbol fue cortado, está muerto, pero mira lo que está brotando. Mira lo que está saliendo. Hay algo hermoso que está surgiendo. Habrá una inclusión. Los judíos volverán. Ahora les hablo a ustedes, gentiles. En la medida en que soy apóstol de los gentiles, engrandezco mi ministerio, o como dice la versión Reina Valera, mi oficio, para ver si de algún modo provoco a celos a mis compatriotas judíos y así salvo a algunos de ellos. Porque si su rechazo significa la reconciliación del mundo, ¿qué significará su aceptación sino vida de entre los muertos? Así como ese árbol está brotando con vida después de que decían que estaba muerto. Y si la masa ofrecida como primicias es santa, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Esos somos nosotros. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y has llegado a ser partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no eres tú quien sostiene a la raíz, sino la raíz a ti. Así que nunca debemos ser arrogantes con el pueblo judío. Siempre debemos estar llenos de gratitud. Nosotros somos verdaderamente los judíos espirituales. Ellos son judíos naturales. Nosotros somos judíos espirituales. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Romanos 2:28. Ahora leamos nuevamente Gálatas 3. Ahora bien, a Abraham y a su descendencia fueron hechas las promesas. No dice y a las descendencias como si hablara de muchos, sino como de uno solo, y a tu descendencia, la cual, como entendimos después, el simbolismo de Isaac representa a Cristo, es decir, a Cristo. Y esto digo, que el pacto previamente ratificado por Dios en Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo anula para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios se la concedió a Abraham mediante una promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa fuese dada por la fe en Cristo Jesús a los que creen.
Ahora vamos a concluir. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Demos gracias al Señor porque tenemos la promesa, la simiente de Abraham en Cristo, y ahora hemos sido injertados. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, porque las promesas dadas a Abraham ahora son nuestras promesas y estamos unidos, oh Dios, espiritualmente con Abraham a través de esta promesa y por nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Oramos en el nombre de Jesús para que tu unción y tu poder estén sobre nosotros, oh Dios, para cumplir tu voluntad en la tierra. Todos digan en el nombre de Jesús. Así que acabo de sentar esta base. Vamos a adentrarnos en las ramificaciones de esto. Lo que estaba construyendo en esta introducción, monólogo, es la conexión que tenemos espiritualmente. Así que lo que está ocurriendo de manera natural con los judíos es un simbolismo continuo de la batalla espiritual que está sucediendo en el ámbito espiritual. Así que cuando estaba orando acerca de mi viaje allí, Dios, ¿cuál es mi papel? Así que mis mentores, T.W. Barnes y Lee Stoneking, tenían un papel específico que desempeñar al orar por Israel, y yo soy la siguiente generación y la siguiente iteración de sus ministerios. T.W. Barnes está ahora con Jesús, pero lo último que hizo T.W. Barnes fue que el Señor Jesús se le apareció mientras él estaba acostado en su cama de hospital y lo llevó en el espíritu y se pararon sobre lo que ahora se llama el muro occidental, pero que formalmente se llama el muro de los lamentos. Y Jesús y T.W. Barnes en espíritu se pararon sobre ese muro de los lamentos y escucharon a esos judíos orar por un Mesías y juntos lloraron por los judíos. Esa fue la última experiencia sobrenatural que tuvo T.W. Barnes. Él nos enseñó a orar por los judíos. El hermano Stoneking también hizo 22 viajes a Israel y nos guió a todos allí en oración. Yo fui 2 veces con él y nos dirigió en muchísimas oraciones por Israel. Llorar en el muro occidental junto a los judíos y sentir esa conexión. El Espíritu de Dios está de alguna manera allí. Ese pueblo antiguo, es como si ellos despertaran el aspecto jasídico o davídico o el aspecto de adoración del judaísmo. Ellos adoran y celebran al único Dios verdadero y vivo y recitan el Shema. Y es poderoso escucharlos y prestarles atención. Es asombroso. Así que, de nuevo, no íbamos a mostrarles ese video con sonido, pero si quieren verlo, está en mi página donde ellos cantan y aún hasta el día de hoy. Así que nos enseñaron esto, nos enseñaron a orar. Sabemos que cuando T.W. Barnes fue, cuando tenía 70 y tantos años, fue a Israel por primera vez y el arcángel Miguel se le apareció en su habitación de hotel y le agradeció personalmente por orar por Israel. Así que entendemos que Miguel está específicamente asignado para conectarse con nuestras oraciones, pero es para no para orar, porque los ángeles no oran como nosotros, sino para proteger a Israel. Así como aprendes en Daniel que tu príncipe vino para contender con el príncipe de Persia, para hacer retroceder al príncipe de Persia y permitir que Gabriel pudiera pasar mientras Daniel estaba en esa tierra, esa vasta tierra de Babilonia. Así que la batalla sigue siendo entre Miguel y el príncipe de Persia, que ahora es el Irán moderno. E Irán sigue siendo el mayor enemigo de Israel. Desde que ocurrió la revolución allí, la revolución islámica en Irán en los años 80 y llegó el Ayatollah Khomeini, ha habido una agenda muy anti-israelí, el deseo de obtener armas nucleares y desarrollar su plan nuclear para poder, en primer lugar, crear terror e intimidación, pero también la amenaza de destruir completamente a Israel y lanzar armas nucleares sobre Israel. Es un país pequeño, una sola bomba nuclear podría diezmarlo. Así que hasta el día de hoy esa batalla sigue en curso. Y entonces Miguel vino y le dijo al hermano Barnes que estaba agradecido por él. Pensé en esto antes de hacer este viaje. Dios,
y me sentí muy seguro de que Miguel estaría al tanto de nuestra presencia allí y que iríamos con el poder del Espíritu Santo. Pero mientras oraba al respecto, el Señor me habló y me dijo: Miguel es solo un siervo, es un consiervo tuyo. Él dijo: debes enfocarte en mí y en mi autoridad, en lo que yo quiero hacer y en cómo quiero revelarme. En eso es en lo que debes concentrarte. Concéntrate en la revelación de Jesús mientras estés en Israel. No te preocupes por Miguel y sus ángeles. Sí, Señor. Así que me disculpé por haber puesto demasiado énfasis en los ángeles y no lo suficiente en Él. Y entonces Él comenzó a hablarme sobre cuál era nuestro papel. Así que nuestro papel al ir a Israel, obviamente era diplomático, en la superficie o en el aspecto público, y les mostraré algunas de esas fotos en un momento, pero había un componente espiritual de por qué estábamos allí. Cuando les pregunté, ¿por qué estoy viniendo? ¿Sabes? Empezaron a decir que, bueno, es por el tema internacional, profético y etcétera. Así que yo sabía que mi papel era el papel espiritual. Otros como el hermano Art Wilson estaban representando a las Naciones Unidas. Teníamos a Mark Kadiba, quien era nuestro enlace con la Oficina de Asuntos Exteriores, gracias a su conexión directa con Lior Hayut. Y por eso recibimos la invitación allí. También trajeron cartas de Cooper City y de su municipio local, así como las resoluciones para apoyar a Israel. Debido a la fuerte comunidad judía allí, querían mostrar su apoyo, y ya que íbamos al Knesset. Además, la delegación de la Iglesia Pentecostal Unida tenía un representante con el obispo, Stan Gleason, quien llevó cartas al presidente Herzog y también a Bibi Netanyahu. Y esas cartas fueron presentadas a la Oficina de Asuntos Exteriores cuando nos reunimos con el viceministro de Asuntos Exteriores. Así que fue una sesión informativa muy poderosa, de la cual también les hablaré antes de que termine esta transmisión. Pero mi papel aquí era ver esto a través del lente profético y operar en autoridad apostólica. Así que cuando oraba sobre esto, el Señor me dijo: el espíritu del anticristo tiene sus orígenes en Israel. Así como Cristo vino primero a Israel, así como Jesús nació en Israel y fue crucificado en Jerusalén, o Ru Jerusalem. Así que dice en la palabra de Dios, Jesús hablando a sus compatriotas judíos: he venido en nombre de mi Padre y no me habéis recibido. Otro vendrá en su propio nombre, a él sí recibiréis. Esto está hablando del anticristo. Así que el sistema del anticristo está allí. Ellos rechazan a Jesús. Hay un velo sobre sus corazones a causa de la ley. Moisés tenía un velo sobre su rostro y eso puso un velo sobre sus corazones. Y la Biblia dice que solo se quita cuando vienen a Cristo. Así que la mayoría de ellos quedan encerrados en la incredulidad para que los gentiles puedan ser incluidos, de modo que esta figura del Mesías no sea solo para los judíos, sino para todo el mundo. Y esta es la riqueza de los gentiles, y esta es la riqueza de la que leemos en Romanos. Pero llegará un momento en que ese velo comenzará a ser quitado y un remanente será salvo. Y por esto es por lo que estamos orando. Pero en general han rechazado a Jesús como su Mesías. Y cuando rechazas a Cristo, terminas con pseudo-cristos. Terminas con muchos que vienen en mi nombre diciendo: estoy en Cristo, y engañan a muchos. Así que el sistema del anticristo tiene sus raíces alrededor de Israel. Todo es una reacción. Todo el panorama geopolítico global está moldeado en torno a Israel y lo que sucede en Medio Oriente. Cuando llegas allí es cuando entiendes que los ojos de Dios están sobre Israel. Él puso su nombre en Jerusalén y perpetuamente tiene su rostro vuelto hacia ese lugar. Y cuando lees las Escrituras, todo es al norte, sur, este y oeste de Israel. No es al norte, sur, este y oeste de nosotros, es al norte, sur, este y oeste de Israel. Así que cuando estuvimos allí podíamos sentir la intensidad de cada centímetro cuadrado siendo desafiado. Cada centímetro cuadrado hay una negociación o hay una pelea, hay un conflicto, hay una incógnita. Eso se puede percibir. Eso se puede percibir. Así que el Señor me habló y me dijo: estás allí para frenar, para restringir. Él dijo: recuerda lo que te dije, recuerda la transmisión que te di. Y me recordó una transmisión de hace un par de programas, cuando hice toda una sesión sobre la iglesia, que Él me dijo que recordara a la iglesia que somos la fuerza que restringe en el mundo.
Y cuando vas allí y sientes la intensidad de eso, entiendes que el papel que juega la iglesia es esencial. Comenzaron a explicarnos lo importante que es Estados Unidos para Israel y aún más, lo importante que es que los cristianos apoyen a Israel. Es gracias a estas dos cosas que Israel existe. Y nos dijeron, Israel no puede existir sin ustedes. Piensa en esto por un momento. 10 millones. Nos dijeron, hay alrededor de 10 a 12 millones de judíos en el mundo. 10 millones de judíos, 10 millones de israelíes y hay 1.800 millones de musulmanes. Lo único que une a todo el Islam, especialmente a los radicales islámicos que actualmente están llevando a cabo la yihad, la guerra santa, es que todos están unidos en su odio hacia Israel. El hecho de que Israel sea fuerte, el hecho de que sean innovadores, el hecho de que estén llenos de inteligencia y sean capaces de convertir un desierto en un país del primer mundo, no justifica que haya personas que quieran borrarlos del mapa, destruirlos por completo. Líbano, en su frontera norte, no los reconoce como nación. Todavía hay muchos de estos estados islámicos que no reconocen a Israel como una nación legítima. La autoridad palestina ciertamente no lo reconoce como una nación. Entonces, ¿cómo se puede tener una solución de dos estados si no reconocen al Estado de Israel? No se puede llegar a una solución de dos estados si no se reconoce al primer estado. Así que este es parte del problema. Esto es parte de ese gran enigma y es el apoyo de Estados Unidos a Israel lo que mantiene todo esto bajo control. Y también son los cristianos quienes mantienen a los políticos apoyando a Israel y haciendo que esas resoluciones y esas cosas sucedan en Israel. Esto mantiene la fuerza de nuestro apoyo a Israel porque son los evangélicos quienes conforman el bloque de votantes más grande en Estados Unidos. Y mientras los evangélicos sigan apoyando a los judíos, esos políticos estadounidenses van a seguir apoyando a Israel. Ahora hay un declive masivo. La propaganda que ha sido difundida desde el otro lado de esto, el lado muy liberal, la extrema izquierda, hay una alianza muy extraña entre el islamismo radical, el comunismo y la comunidad woke. Es una alianza muy extraña, pero ellos se podría decir que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Esa es la realidad. Por ejemplo, el Islam no es pro homosexualidad en ningún sentido. Lo ven con mucho desprecio. Ellos ven a Estados Unidos en su conjunto como el gran Satán. Ven a Israel como el pequeño Satán. Pero aún así, la agenda woke apoya la solución de dos estados. Apoyan a los refugiados, apoyan a los partidos de extrema izquierda en Israel que son pro-palestinos. Y entonces, porque eres pro-Palestina, hacen una alianza con ellos, porque esa agenda woke estará en contra de los cristianos y en contra especialmente de los evangélicos. Estará en contra de la derecha y apoyará su deseo de minimizar la influencia de una comunidad cristiana de derecha tan grande. Así que los woke están conectados con el Islam radical. Extraño. Sus agendas no serían iguales en ningún otro aspecto, pero en torno a Israel están de acuerdo. Los comunistas que son ateos también están en esta alianza y están suministrando misiles y todo esto porque no quieren que Estados Unidos tenga una presencia muy fuerte en Medio Oriente a través de Israel. Así que es su manera de luchar contra Occidente y luchar contra Estados Unidos al luchar contra Israel. Así que, de nuevo, estas son personas ateas que no tienen ningún interés en el Islam, pero ven la agenda. Así que aquí hay estos extraños compañeros de cama que están trabajando juntos social, política y militarmente contra Occidente y contra Israel. Estamos atados para siempre. Lo que le suceda a Israel ahora te muestra
lo que quieren hacer en Estados Unidos más adelante. Así que estuvimos allí para mostrar nuestro apoyo y crear ese vínculo para, de nuevo, decir, a los que te bendigan, los bendeciremos, a los que te maldigan, los maldeciremos. Queremos venir y bendecir a Israel. Queremos mostrar que ustedes son las raíces y nosotros somos las ramas. Estamos juntos en esto. Somos ese olivo que ha sido injertado. Así que esa realidad de esto, de que nosotros lo estamos restringiendo, yo sabía que eso era parte de ello. Así que a la mañana siguiente nos levantamos temprano. No tenemos tiempo para el desfase horario. Simplemente te vas a la cama después de un vuelo largo y de estar de tour todo el día. No tuviste oportunidad de tomar una siesta, así que estábamos bastante cansados. Nos levantamos a la mañana siguiente y ahora vamos a Yad Vashem, el Museo del Holocausto. Es impresionante. Hace 80 años, 6 millones de judíos fueron borrados del mapa. ¿No es eso suficiente para que recordemos el odio que hay en el mundo? Y aún así, cuando ocurre la segunda mayor muerte de israelíes modernos o judíos modernos, 1,200 personas asesinadas en un solo día, el 7 de octubre de 2023, y sin embargo, el mundo no los entiende ni los ve como víctimas. Yad Vashem significa un nombre y un recuerdo. Caminar por Yad Vashem de nuevo, y ya había estado allí antes, había sido modernizado y actualizado sustancialmente. Fue simplemente un recordatorio claro de que no es solo el nazismo, que no fue solo Hitler. Es un espíritu demoníaco de odio que tiene esta violencia, que es un espíritu que puedes sentir y percibir. Y querían que volviéramos a caminar por allí para recordarnos que solo hay 10 millones de judíos en el mundo, 12 millones de judíos en el mundo. Así que están rodeados de enemigos hostiles por 7 lados. Hay 7 frentes y luego hay un octavo frente, que son los medios de comunicación y las redes sociales y lo que sucede especialmente en Estados Unidos. A eso lo llaman el octavo frente. Así que cuando vienes aquí, ves la devastación de Yad Vashem. Desde allí fuimos al Knesset. Nuestra delegación fuimos al Knesset. Ahora vamos a mostrar algunas fotos del Knesset y de nuestro tiempo allí, de nuestra delegación allí. Puedes ver el sello de la menorá. Puedes ver el edificio real del Knesset. Nos reunimos con el presidente del Knesset, que sería equivalente a nuestro presidente de la Cámara de Representantes en Estados Unidos o al presidente de otros parlamentos. Ellos tienen un sistema parlamentario allí. Lo que es absolutamente asombroso es que hay 120 escaños en el Knesset. ¿Cuántos había en el día de Pentecostés? 120. Así que Jesús envió a 70, pero después tiene 120. Sigue el mismo patrón que el Sanedrín, que solía ser de 70, y luego expandieron su representación del gobierno judío en el periodo del Segundo Templo, que es la época de Herodes y la época de Jesús. ¿Adivina cuántos? 120 asientos. Así que cuando Israel resucitó, volvieron a ese sencillo período del Segundo Templo, y por eso tienen 120 escaños en el Knesset. Así que de nuevo vemos los paralelismos. Gobierno natural 120, gobierno espiritual 120. Esto no pasó desapercibido para nosotros porque acabábamos de celebrar Pentecostés el día anterior. Wow. Fue absolutamente una confirmación para nosotros de lo que estaba sucediendo allí. Así que salimos de allí, del Knesset, y luego fuimos al Ministerio de Asuntos Exteriores, que no estaba lejos, y allí recibimos una sesión informativa. Esperábamos ver al presidente y al primer ministro. Ellos estaban ocupados en otros asuntos. Y nuestro guía turístico nos dijo, miren, solo habría sido una oportunidad para una foto y nos habríamos ido. Tal vez habrían tenido 5 minutos. Él dijo, ustedes tuvieron a la viceministra de Asuntos Exteriores. Esto es como si el secretario de Estado enviara a su segundo al mando para hablar con nosotros. Se suponía que ella estaría con nosotros solo 15 minutos. Ella se quedó con nosotros por más de 1 hora. Primero, nos estrechó la mano a todos, nos miró directamente a los ojos, nos preguntó nuestro nombre y al final había una presencia de Dios tan fuerte allí. Había un sentido de favor tan grande. Y Art Wilson nos dijo como embajador, nunca tendrías este tipo de recibimiento. Literalmente abrazó a cada persona. Se acercó a nuestras mesas,
nos abrazó y nos agradeció por nuestro apoyo. Entregamos cartas que habían sido escritas. Nosotros se las dimos de parte de nuestra delegación internacional de la Iglesia Pentecostal Unida para la presidenta, para el primer ministro. Ella dijo, los veré hoy. Personalmente se las entregaré a ella, a él. Ella dijo, también soy miembro de la Knesset. Hoy votaré. Personalmente se los entregaré a ellos. Por supuesto, las Naciones Unidas también ganaron. Y así que verán a Art allí junto a las banderas y verán al viceministro. Fue asombroso, las cosas que nos contó. Una de las cosas que quiero compartir con ustedes, si miran en sus propias Biblias, pueden leerlo en la versión Reina Valera, pero ella nos dio una traducción. El 7 de octubre, cuando ocurrió la brecha, era un día festivo. Era el final de Sukkot, así que tienes 7 días de Sukkot, donde ellos habitan en una cabaña o una tienda, y luego tienen un octavo día que es una fiesta independiente, y creemos que eso representa simbólicamente el reinado milenario, donde un día para el Señor es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Y es un día final donde ellos vierten agua alrededor del altar y la llevan desde el Jordán. Hacen todo esto simbólicamente en relación con las aguas. También queman estas grandes estructuras y hablan sobre la luz de Dios. Y celebran, cantan y bailan. Eso es lo que hacen en esa última fiesta especial. Y Jesús en ese último día, ese gran día final de la fiesta, dijo, de tu interior correrán ríos de agua viva si crees en mí, como dice la Escritura. Él estaba hablando en ese último día de la fiesta, el día de Sukkot. Este fue el día en que fueron vulnerados y atacados. Ella estaba leyendo las Escrituras ese mismo día y mientras leía Habacuc, lo que sucede en este día de la fiesta es que comienzan a leer la Biblia de nuevo. Así que terminan su lectura y luego al día siguiente comienzan de nuevo con su lectura anual de la Torá, los Tehilim o los Salmos y los profetas. Entonces ella estaba leyendo en Habacuc. Escucha, dijo ella, ahora lo transliteré del hebreo al inglés para ti. Y luego dio una explicación. Rogué por la ayuda de Dios y no me escuchaste. Grito violencia. La palabra en hebreo es violencia, pero se traduce en hebreo como jamás. ¿No es asombroso? Grito jamás o violencia y no salvaste. ¿Por qué me mostraste la visión de la injusticia y la esclavitud para presenciar y el saqueo violento de jamás? Esto es lo que dice en hebreo. Vaya, porque habrá disputas y contiendas que soportar y aguantar. Y por esto la Biblia desaparecerá y la justicia nunca prevalecerá, porque será el mal quien corone al santo, y por eso la justicia será distorsionada. Mira a los extranjeros y obsérvalos perplejos hasta su final, porque los activistas están trabajando en tiempos modernos. Es como un cuento inimaginable. Dios erigirá y levantará a los Kasdim. Esto es la actual Irak e Irán. El gentil amargo y apresurado que caminará hacia la región de Israel para heredar las ciudades que no le pertenecen. Terrible y espantoso es su ser, su ley y su odio saldrán. Sus caballos son más ligeros que los tigres. Y luego ella nos da este comentario de que Hamás llegó en motocicletas, que son más ligeras que estos vehículos blindados pesados en Israel, a los que llaman tigres. Vaya. Así que ella decía que todo esto los profetas lo sabían y lo vieron. Son más agudos que el lobo vespertino. Un lobo también es un vehículo blindado, y tiene el símbolo de las FDI, un parche en sus comandos del sur que están allá por la frontera de Gaza. El crimen del jinete vienen de lejos, vuelan como buitres apresurándose a devorar. Y así fue como entraron con parapentes. Todos se unirán a la violencia de Hamás, Irán, Hezbolá, Irak, Siria y Yemen, y avanzarán. Él reunirá rehenes como arena, se burlará de los líderes, jugarán con los duques como peones a su antojo. Cada fortaleza se erosionará y acumulará suciedad y quedarán atrapados. Así que ella decía, miren, el profeta dijo esto, los profetas nos dijeron que esto iba a suceder. Ella leyó esto el mismo día, en que sucedió, resaltando su significado. Así que aquí están los frentes de los que ella nos hablaba.
Tienes a Hamas que está en Gaza. Tienes la batalla con los territorios en disputa en Judea y Samaria, donde hay ciudades que tienen la autoridad política, la autoridad palestina que las gobierna. Así que, y dentro de las fronteras de Israel hay estas ciudades que son palestinas. Luego tienes la frontera con Irak, donde está Hezbollah. Tienes Siria, donde hay múltiples yihadistas que están unidos a través de esas fronteras. Eso es algo significativo. Tienes Irak, tienes Irán y tienes Yemen. Así que hay 7 y además también tienes la guerra dentro de los medios de comunicación. Así que hay con Hezbollah, que está apoyado también por los cataríes, aunque sean sunitas. Los chiitas trabajan juntos, siendo los iraníes los mayores financiadores. El que está presionando más fuerte es Irán. Ese es ese viejo espíritu de Persia, ese viejo príncipe de Persia, ese viejo espíritu de Amán. Así que están todos están presentes en este ataque, y una de las cosas que aprendimos es que esto se está extendiendo a África y que lo que le están haciendo a los judíos se lo están haciendo a los cristianos. Millones de cristianos están siendo asesinados por el yihadismo radical que está ocurriendo en África en este momento. Así que ella decía, me gustaría hablar con los pastores cristianos, me gustaría trabajar junto con los cristianos. No sé cómo formar esas alianzas. Quiero entrar ahí y ponerlos al tanto y ayudarlos a entender lo que sabemos por nuestra inteligencia y cómo están operando y cómo los cristianos podrían levantarse y mostrar apoyo a Israel y no permitir que esto siga extendiéndose, porque el Islam está empezando a llegar a lugares en África donde nunca antes había estado. Se está expandiendo. También estamos viendo que nuestros campus universitarios están siendo infiltrados. Muchos de ellos están recibiendo narrativas falsas. Deja que te dé un ejemplo. Se están levantando diciendo del río al mar. ¿Sabes lo que eso realmente significa? Del río al mar. Bueno, ese es un grito popular. De hecho, en la graduación de Juliana el año pasado, quien dio el discurso de despedida de la clase senior, así fue como terminó su discurso: del río al mar. Eso no significa una solución de 2 estados. Apoyemos a estos pobres refugiados en Gaza como resultado de un régimen malvado de Hamas, que está propagando la violencia y dominándolos como un dictador. Ayudemos a estos pobres refugiados. Eso no es lo que significa. Del río al mar significa que quieren eliminar a todos los judíos, quieren destruir completamente a Israel. Ellos no quieren una solución de 2 estados. Se les ha ofrecido en múltiples ocasiones. En 2005, el primer ministro de Israel en ese momento, creo que era Sharon Peres, literalmente sacó a todos los israelíes de la franja de Gaza. Había asentamientos, había judíos y palestinos viviendo juntos en armonía. Muchos de estos judíos son muy abiertos, son de tendencia muy izquierdista, y les contaré más sobre eso en un momento. Pero se les ha ofrecido. Ellos se retiraron haciendo concesiones. Pueden controlar toda esta zona. Nosotros no controlaremos nada aquí. No querían una solución de 2 estados. Se les ha ofrecido en múltiples ocasiones por varios presidentes primeros ministros. Ellos no la quieren. Quieren reemplazar a Israel. Niegan el derecho de Israel a vivir en esta tierra. Tenemos documentos históricos que debaten, que se remontan, que son anteriores a 3,500 años, que muestran que Israel vivió en esta tierra. Ellos no son ocupantes. Están regresando a su tierra. No son colonizadores. Colonizadores serían personas que nunca antes habían vivido allí y que estaban tomando posesión de una tierra. Estos son judíos haciendo aliá. Están regresando a casa, como dijo el profeta. Están regresando a su tierra. Si Israel dejara caer sus armas ahora mismo, serían destruidos al día siguiente. Si Israel no luchara y defendiera sus fronteras, no existirían.
pero quieren fingir que Israel es una fuerza agresiva enorme. Tienen que tener las armas que tienen para sobrevivir. Hay 1.000 millones, más de 1.000 millones de personas que están ideológica, política y militarmente en contra de ellos. Pero lo que los medios han mostrado ha sido, aquí esto es lo que nos han mostrado. Nos han mostrado a palestinos morenos, pobres y débiles, siendo asesinados por judíos blancos que son ricos y poderosos. Así que están tratando de ponernos en la categoría de que Israel es blanco, rico y poderoso, y que por ser blanco, rico y poderoso es la fuerza dominante. Si quisieran, podrían acabar con todos ellos. Todo lo que quieren hacer ahora es destruir a Hamás y recuperar a sus rehenes. Han convivido con ellos durante 20 años así, y ahora esto es lo que hacen. Si 5.500 personas cruzaran las fronteras de cualquier otra nación del mundo, la comunidad internacional apoyaría su represalia. Imaginen en Texas, si cruzaran la frontera 5.500 personas asesinando, violando, saqueando, robando y quemando. ¿Qué harían? ¿Qué harían los estadounidenses? Oh, esas pobres personas de piel morena, esas pobres débiles personas de piel morena. Oh, me siento tan mal por ellos. No podemos evitar ser esta nación tan poderosa aquí. Simplemente nos dan lástima, así que deberíamos dejar que sigan matando a más personas. Esa no sería la respuesta. Así que están usando una narrativa racista. Están usando una narrativa de ricos contra pobres porque funciona. Funciona porque la gente no sabe lo que realmente está pasando. Desde el río hasta el mar significa queremos reemplazar a Israel. Eso es lo que quieren hacer. No quieren una solución de 2 estados. Quieren reemplazarlos. Esto no puede y no va a suceder. Esto no puede y no va a suceder. Así que quiero cerrar con solo unas cuantas fotos más. Fuimos a todas las fronteras. Fuimos a la frontera de Gaza. Fuimos a un lugar llamado Nir Oz. Hubo 4 kibbutz diferentes que fueron atacados ese día, y luego hubo un gran evento, un evento secular que fue durante la festividad. Y fue en Nova, se llamaba el Festival Nova, que también fue atacado ese día. Cada lugar donde estos kibbutz, y luego más adelante hubo un par de ciudades que fueron atacadas. Ciudades más pequeñas en la región que fueron atacadas. Cada uno de ellos pensaba que era algo único para ellos, que eran los únicos. Tienen refugios antiaéreos por todas partes y te mostraré uno en un momento aquí. Cuando fuimos al norte o a la Alta Galilea, te mostraré uno allí. Pero tienen estos refugios antiaéreos por todas partes. Están acostumbrados a ser bombardeados. Cuando estábamos en Gaza, las bombas explotaban. Boom, boom. Se escuchaba cómo explotaban así. Boom. Estas municiones explotaban, sacudían la casa, pero nunca recibimos una alarma de que alguna viniera hacia nosotros cruzando la frontera otra vez. Pero podías sentir las reverberaciones de estas enormes municiones explotando mientras empujaban de vuelta a Hamás. Otro punto que quiero mencionar, y sé que otro gran impulso mediático es cuántas personas han muerto. Quieren separar a más de los palestinos, pero los palestinos han votado, votarían o serían muy pro Hamás. Los apoyarían. Así que el pueblo palestino no es tan diferente. Nos dijeron que cuando irrumpieron, cuando estábamos en Nir Oz, dijeron que el pueblo palestino entró justo después de que los soldados de Hamás entraran y participaron. Ayudaron a tomar rehenes, saquearon, hicieron todas esas cosas. Estaban celebrando lo que estaba ocurriendo. Literalmente tenían días festivos en los que salían a las calles a bailar. Así que decir que los palestinos son neutrales o no cumplen, o que simplemente son víctimas aquí, no sería del todo exacto. Pero lo que sucede es que quieren separar eso en la forma en que los vemos, excepto cuando hay una víctima. Así que cuando alguien de Hamás muere, también es palestino. Así que en vez de decir mataron a un miembro de Hamás, dicen mataron a otro palestino. Por eso algunos de los números que escuchas no son precisos, porque muchos de los que se mencionan ahí también son combatientes militares, a los que llaman palestinos.
Ahora Israel hizo su propio conteo y están haciendo todo lo posible para intentar causar los civiles, pero no pueden evitar que los civiles sean alcanzados. Eh, pero su código moral es hacer todo lo posible para realizar ataques dirigidos y por eso sentían que, considerando otras guerras y la cantidad de bajas que ocurrieron en esas guerras, para ellos tener solo un 50% de los civiles siendo alcanzados en comparación con aquellos que son combatientes enemigos alcanzados. Ellos están tratando de minimizar ese número. Pero hay bases alrededor de hospitales, hay bases alrededor de escuelas, sus bases están alrededor de mezquitas. Ellos las construyen bajo vecindarios subterráneamente y luego disparan desde allí, así que si los atacas, esos civiles palestinos, si no se apartan, incluso envían notificaciones. Ellos envían con anticipación, en una hora vamos a estar aquí, apártense. Así que hacen todo lo posible, pero aún así van a haber algunas bajas y eso es muy triste. Si ellos devolvieran a sus rehenes y depusieran las armas, la batalla terminaría. Ahora, esta es la verdad sobre Israel. Si los enemigos de Israel depusieran sus armas, lo único que pasaría sería la paz. Eso es todo lo que pasaría. No habría ninguna expansión de Israel hacia otros territorios. No pasaría nada desde el punto de vista israelí. Ellos son las FDI, Fuerzas de Defensa de Israel, realmente están ahí para defenderse. Pero cuando se hace este tipo de ataque agresivo, incluso aquellos de la extrema izquierda que no querían ninguna guerra, están de acuerdo en que algo tenía que pasar, que algo tenía que hacerse. Cuando estuvimos cerca de Uz, vimos lo que hicieron. 67 personas murieron de esta pequeña comunidad de 416 personas. Y aquí pueden ver las fotos donde quemaron las casas. Lo que hacían era encontrar la línea de gas que entraba a la casa, cortar la línea de gas y luego con eso, con el gas que ahora salía de esa manguera, lo introducían por las ventanas de las personas. Y así cuando salían los colonos judíos que estaban allí, salían para escapar del gas, los mataban o los convertían en rehenes y se los llevaban. También se llevaban los cuerpos de los que habían muerto para que no supieran si eran rehenes o si habían sido asesinados. Y además eso les impedía poder enterrar a sus muertos y encontrar algo de consuelo, otra forma de tormento. Horrible. Después de que ponían el gas en la ventana, la gente salía y si se quedaban adentro, simplemente incendiaban toda la casa. ¡Boom! Y la casa simplemente explotaba. Entramos en varias casas que estaban completamente quemadas y aún se podían ver las sukkot en algunas de ellas, donde la gente había estado afuera la noche anterior, durmiendo bajo una sukkah por su festival. Ellos llegaron alrededor de las 6:30. No había soldados de las FDI en la zona. Esto fue una falla, así que solo tenían un pequeño equipo de seguridad y sus armas estaban guardadas bajo llave. No esperaban una infiltración. Ellos esperaban bombas, no soldados cruzando. El hombre con el que hablamos allí, que era uno de los 6 hogares en los que no entraron los soldados de Hamás, él es uno de los líderes de la reconstrucción y nos dijo: somos de izquierda, muy de izquierda. Creemos en una solución de 2 estados. Queremos vivir en armonía con nuestras naciones. No tenemos nada en contra de los palestinos. De hecho, todavía no tenemos nada en contra de los palestinos. Él dijo: los ayudamos, recibieron atención médica de nuestra parte. Nosotros cruzábamos y trabajábamos en sus campos. Ellos trabajaban en nuestros campos, es decir, trabajábamos juntos con ellos. Así que dijeron: no entendemos esto en absoluto, no tiene sentido para nosotros. Pero lo que nuestro objetivo es ganar esta guerra siendo resilientes. Y esto fue lo que vimos en Israel más que nada, que eran resilientes, no estaban deprimidos. No andaban por las calles desesperados, estaban celebrando, seguían adelante. Todos se dieron cuenta de que tenemos que seguir con la vida y la manera en que ganamos esta batalla es manteniendo nuestra economía en marcha, manteniendo nuestros hospitales funcionando, manteniendo nuestros trabajos y, bueno, haciendo las cosas que hacemos, nuestra agricultura. Tenemos que alimentar a la gente, tenemos que alimentar al ejército. Así todos se apoyan unos a otros, cada uno a su manera y marcan la diferencia.
cuando fui a esa frontera en Gaza, el Señor me habló de nuevo y lo que me dijo fue: te envié a mi ángel en 2010 y te dije que no había ni un solo lugar en el mundo donde no tuvieras autoridad. Él dijo: en cada lugar donde pises tienes mi autoridad. Él dijo: así que nunca debes tener miedo. Y él dijo: te he enviado a esta frontera representándome a mí y a mi autoridad, para que rompas el poder del miedo y establezcas mi autoridad en esta frontera una vez más. Así que fui y caminé a lo largo de esa cerca y caminé alrededor de ese kibutz y estaba hablando en lenguas. No sentí ningún miedo. No tenía absolutamente ningún miedo. Sentía las bombas explotando. Boom. Y yo, no lo hice. Yo estaba como, no, estamos aquí. Mis lenguas eran muy, sonaban judías, sonaban hebreas. Sabía que me estaba conectando con el dialecto de los ángeles que estaba en esa región. A veces cambiaba a diferentes idiomas. Cuando estaba en Jerusalén, caminaba por las calles y hablaba en lenguas y cambiaba a diferentes idiomas, y me di cuenta de lo diversa que es la base lingüística allí en Jerusalén, pero alrededor de esa frontera era principalmente un dialecto hebreo el que hablaba en el espíritu, y lo establecimos. Pudimos romper eso, pero al ver esos lugares y escuchar los testimonios y entrar las banderas que había allí, vimos esas banderas amarillas. Si había una pequeña etiqueta azul, significaba que era un rehén que había sido devuelto. Vimos una bandera con negro, eso significa que seguían siendo un rehén. Si había rojo en ella, no, lo siento, si era negra, era que era un rehén que fue asesinado y luego recuperaron el cuerpo. Si era roja, significa que todavía son rehenes y estamos tratando de recuperarlos. Así que vimos las tres banderas allí. Vimos las habitaciones donde la gente fue asesinada horriblemente. Una familia entró en su habitación segura y fueron quemados vivos en grupo. Eran 5. Y según los ritos funerarios judíos, los enterraron a todos juntos, abrazados, tal como los encontraron. Absolutamente espeluznante y conmovedor. Pero esto no fue solo contra los judíos. Esto fue contra Israel y ahora lo están ampliando. Cualquiera que apoye a Israel y su existencia es considerado un sionista. Así que si apoyas a Israel, ahora eres un objetivo. Así que cualquiera que estuviera allí, había musulmanes que vivían allí, había africanos que vivían allí, personas de todo el mundo que estaban en esta fiesta nova, esta gran fiesta festival que duró toda la noche con música, y los chicos todavía estaban allí a las 6:00 de la mañana cuando irrumpieron y encontraron a estos 3.500 jóvenes allí. Y más de 300 de ellos fueron brutalmente violados y asesinados durante un periodo de 6 horas. Fuimos y vimos esos carteles de todas estas personas que han sido, ahora es un sitio conmemorativo donde la gente viene y camina, y es principalmente para que el pueblo judío venga a llorar, y caminan entre ellos y caminan entre los carteles y tienen los rostros de estos chicos hermosos que fueron destruidos. Hablamos con una testigo ocular y sobreviviente durante 30 minutos. Y ella era una etíope que, sabes, no era necesariamente religiosa en absoluto, y dijo que tenía amigos musulmanes que fueron asesinados esa noche. Ella dijo que esto no es, esto ni siquiera se trata de, ella dijo que esto, lo que hicieron, no tiene nada que ver con un tema político. Ella dijo que solo estaban tratando de lastimar a la gente, de hacer daño. Era simplemente odio puro. Era simplemente odio puro. Nunca había visto algo así antes. Quemaban los cuerpos y ella, por un milagro de Dios, sobrevivió. Comenzó a orar cuando venían y se escondió entre los cuerpos sin vida. Y luego, mientras quemaban los cuerpos, ella se levantó y corrió detrás de los arbustos y pudo escapar dentro de un auto que había sido abandonado. Y allí alguien la encontró muchas horas después. Verlo uno mismo y presenciarlo en persona es tan importante que entendamos las ramificaciones de esto,
Debemos apoyar a Israel, debemos orar por el Estado de Israel y debemos orar contra este odio que se está propagando, porque no se quedará en esa frontera. Ese tipo de odio es lo que representa este espíritu de Amán. Lo que ves en lo natural es el reflejo de lo que ocurre en lo espiritual. Y si no lo vencemos en el espíritu, también estará aquí en lo natural. Padre, venimos ante ti ahora en el nombre de Jesús. Estamos orando por Israel, estamos orando por Jerusalén, estamos orando, oh Dios, por su gobierno, estamos orando, oh Dios, por su Knesset, estamos orando, oh Jesús, por el pueblo de Israel. Oramos por tu protección sobre ellos. Oramos, Señor Jesús, que aquellos que son víctimas inocentes, que están atrapados en medio y que realmente no son cómplices, sean salvados y protegidos. Todos estos refugiados, estas guerras civiles que están ocurriendo en Yemen, está la guerra civil que ha ocurrido en Siria, las cosas que aún siguen sucediendo con Hezbollah en Líbano. La animosidad que viene incluso desde Irak, oh Dios, y desde Qatar. Dios, oramos en el nombre de Jesús para que de alguna manera este odio sea revertido y que haya paz en esta región. Oramos contra el odio, oh Dios, de Irán y estos espíritus yihadistas agresivos, oh Dios. Oramos en contra de esto en el nombre del Señor Jesús, y donde sea que se esté extendiendo por todo el mundo, en partes de Asia, África, así como, oh Dios, Europa y los Estados Unidos. Se está extendiendo, oh Dios, hacia Sudamérica, así como África. Y simplemente estamos orando en el nombre de Jesús. Te pedimos, oh Dios, líbranos de este espíritu anticristo. Lo revertimos en el nombre de Jesús. Lo restringimos en el nombre de Jesús. Oramos para que envíes a tus ángeles por todo el mundo. Dorikatari Hashun Luhrabakatara Kashim, Dayahaz Murakandim, El Oratokoyama Satalakai. Dios, sabemos que estamos al borde en este momento. Y lo que nos dijeron cuando estábamos en Israel es que están viendo los inicios de la Tercera Guerra Mundial ahora mismo con Taiwán y China, oh Dios. Están viendo eso, Señor Jesús, con los hutíes, oh Dios, en Yemen, oh Dios, actuando, oh Dios, e involucrando al Medio Oriente en esta crisis y empeorándola con todos estos diferentes grupos, con la hermandad musulmana, oh Dios, así como Hezbollah y Hamas. Dios, estamos orando en el nombre de Jesús, estamos orando ahora mismo. Hay cosas sucediendo en toda Europa en este momento. Están ocurriendo revoluciones, oh Dios, silenciosamente detrás de escena, oh Dios. Y están estableciendo, oh Dios, su infraestructura allí. Están llegando a Estados Unidos. Casi 10,000 crímenes antisemitas se cometieron en solo un año en Estados Unidos. El nivel de apoyo, oh Dios, para Israel entre los jóvenes evangélicos ha bajado al 32% en Estados Unidos. Dios, algo está sucediendo. Algo está sucediendo, Dios. Hay una guerra que se está librando en todo el mundo en este momento. Y sabemos, Señor Jesús, que podría estallar en violencia. Vemos estas protestas. Vemos que ellos no se detienen ante nada. Ahora hay protestas que están ocurriendo de otras maneras, oh Dios, en Estados Unidos, en Los Ángeles, Señor Jesús, ahora mismo. Otra forma de violencia y represalia, oh Dios, y odio y división, oh Dios, que está ocurriendo en la tierra. Lo sentimos y estamos orando en el nombre de Jesús. Deténlo, porque debe haber un derramamiento del Espíritu Santo. Debe haber un despertar, oh Dios, de tu pueblo. Debe haber, oh Dios, un derramamiento del Espíritu Santo en la tierra. Debe haber, oh Dios, una visitación de los últimos tiempos. Estamos orando, oh Señor Jesús, en estos últimos días. Estamos firmes en el nombre de Jesús. Tú también pudiste hacer eso. Porque fortaleceré a mi pueblo y daré claridad a sus mentes. Nuevamente quitaré las escamas de sus ojos y haré que lo que ha estado gris se vuelva blanco y negro. Haré que veas a través de las capas de engaño, dice el Señor. Te ayudaré a discernir cuándo hay manipulación y mentira, cuándo las verdades se dicen como mentiras y las mentiras se dicen como verdades. He aquí, he dicho en mi palabra, ay de aquellos que llaman al mal bien y al bien mal, dice el Señor. Porque he aquí, ahora haré una señal nuevamente en la tierra, haré una señal nuevamente en los cielos, y sacudiré no solo la tierra, sino también el cielo. Y todos los que oigan mi voz vendrán y serán reunidos, porque sacudiré a las naciones, y el deseo de las naciones vendrá, y la lluvia temprana y la lluvia tardía se verán juntas,
dice el Señor. Si alabo okoti a la marakatai. Utorikatora shokotorakatashi arahanda la kakatai. Dios, rompemos el poder del miedo en el nombre de Jesús. No podemos tener la tercera guerra mundial ahora. Dios, debemos rechazarla. Debemos hacer retroceder esos caballos del Apocalipsis ahora, porque aún hay, oh Dios, aún hay, oh Dios, tiempo. Todavía hay tiempo que tú nos has dado. Oh Dios, debemos traer la cosecha. No digáis vosotros que faltan 4 meses y luego viene la siega, porque la cosecha está lista, pero nos has dado un tiempo de gracia para alcanzar esta cosecha. Oh Dios, estamos orando por cada nación, por cada pueblo, por cada lengua. Saca a ese remanente en el nombre de Jesús. Sukarakaro Shotoriyama. En el nombre del Señor Jesús, aplaudamos al Señor. Démosle alabanza ahora mismo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No quiero que te disculpes por ser bendecido. No quiero que te disculpes por ser fuerte. No quiero que te disculpes por tener conocimiento revelado o por ser quien eres. Pero sí quiero que uses el favor que Dios te ha dado para algo más que para ti mismo. Dios te ha dado una bendición para que seas de bendición. Dios nos ha dado la influencia que tenemos por este corto periodo de tiempo para cambiar estas cosas, para revertir estas cosas. Así como a Mardoqueo se le dio ese favor para derrotar a Amán, así también nosotros debemos revertirlo. Fuimos a las fronteras de Siria y Líbano y ahora les mostraremos esas fotos. Y yo también comí en la casa de un pequeño grupo en Israel, un grupo étnico llamado los drusos, D-R-U-Z-E. Ellos también fueron alcanzados por un cohete que vino sobre la montaña desde Hezbollah. Allí recibimos una sesión informativa. No tengo tiempo para contarles toda esa sesión, pero sí explicaron que cada casa en la frontera tenía municiones dentro. Cada una de las casas lo tenía. Así que si una casa era alcanzada, no solo ocurría la explosión de la bomba que se lanzaba contra la casa, sino que también habría explosiones secundarias provocadas por todas las municiones dentro de las casas. También descubrieron que había lugares con búnkeres que estaban construidos para parecer casas donde no vivía nadie, y allí tenían lanzacohetes, etc. Así que hay un ejército internacional que está allí pagado para servir de amortiguador, pero no hacen mucho bien. Hay 20 soldados estadounidenses que también están al otro lado de la frontera, en Líbano, quienes están señalando estos diferentes lanzacohetes y los avances de Hezbollah. Y estas son las cosas que están siendo atacadas simplemente para mantener a Hezbollah a raya. Del lado sirio vimos una presentación allí las partes verdes de la pantalla son la agricultura de Israel. Al otro lado de ese muro hay simplemente varios grupos. Así que los beduinos no son muy partidarios de Israel. Realmente no quieren que nadie se meta en sus asuntos. Luego hay algunos colonos que están allí que están de acuerdo con que Israel esté presente porque no quieren que otro gobierno dictatorial los mate, ya que han estado en medio del fuego cruzado. Y luego hay un grupo bastante pro-Israel, que es el otro lado de la valla de los drusos. Ellos están abiertos a ello porque solo quieren paz para su gente. Un lado de la frontera es drusos en Israel. El otro lado de la frontera son drusos en Siria. Así que pudimos ver en el norte, en el centro del país, en el sur del país, que hay diferentes grupos. Israel solo está allí como un amortiguador a lo largo de esa línea para evitar que crucen y entren a esas áreas en los altos del Golán. Otra cosa que aprendí en el Monte Hermón es que antes, hace miles de años, era un volcán. Así que traje de vuelta algo de roca volcánica y es interesante pensar en lo explosivo que ha sido ese entorno. Y todavía es, de otra manera, muy explosivo. Así que debemos orar por la paz de Israel y de todas estas fronteras. Al regresar, también cruzamos por la región del Valle del Jordán y estuvimos cerca de la frontera. Pudimos ver la frontera con Jordania justo al otro lado. Pudimos ver el lugar donde Jesús fue bautizado y estaba muy cerca de donde Josué cruzó con sus ejércitos el río Jordán. Pensé, vaya, qué tan increíble es eso. El milagro de Josué de apartar las aguas y luego verlas regresar.
y los milagros de Jesús y la paloma del cielo y la señal. Todo eso justo allí en el río Jordán mientras pasábamos. Y luego subiendo, siempre se sube a Jerusalén. Fue realmente extraordinario. Terminamos nuestro recorrido por la ciudad vieja y vimos la menorá del tercer templo. Esto lo realiza el Instituto del Templo. Los que están en el Instituto del Templo han estado trabajando en esto. Cuando estuve allí en 1991, nos mostraron el enorme modelo de la menorá de 1,5 metros de alto. Y dijeron, tenemos el molde para la menorá, pero tiene que ser de oro macizo de una sola vez. Y se necesitan más de $20 millones en oro para hacer la menorá. Ahora ya tienen esa menorá y está dentro de un vidrio, esperando su tercer templo. Vaya. Así que la profecía se está cumpliendo justo delante de nosotros. Estamos sintiendo la aceleración de todas estas cosas en estos últimos días. Pero habrá un gran derramamiento del Espíritu Santo. No debemos simplemente ceder en este tiempo, así como no simplemente nos alejamos de la tierra. Israel ha sido amigo de Estados Unidos, así que es mucho más fácil negociar con ellos. Por eso Estados Unidos presiona a Israel para que haga concesiones mientras no le pide nada, absolutamente nada, a sus vecinos. Así que creo que ahora es momento de que los vecinos también hagan algunas concesiones. Pero de la misma manera en que no cedemos terreno a un enemigo en el espíritu, no debemos regalar nuestro tiempo. Este no es el tiempo del anticristo, este es el tiempo de la iglesia. Debemos levantarnos como Esther. Debemos salir de ese lugar plácido, de simplemente tener nuestras necesidades cubiertas y vivir en las abundantes provisiones del palacio. Ahora debemos entrar en esa sala del trono y usar nuestro favor para marcar la diferencia. Así que espero que esta transmisión te haya inspirado y espero que te haya ayudado. Como cristianos amamos a todos. Amamos a todos. No hay ningún grupo de personas en la tierra por el que Jesús no haya muerto. Y yo quiero ver a cada palestino recibir el Espíritu Santo, así como me gustaría ver a cada judío recibir el Espíritu Santo, y a cada iraquí, o a cada iraní, o a cada sirio, o libanés, o a cualquier nación del mundo, de África, o Asia, o cualquiera de las 210 naciones del mundo y otros territorios del mundo. Queremos ver un derramamiento sobre toda carne. Y por eso estamos apoyando a Israel para ayudar a que haya suficiente paz en el mundo y así poder hacer retroceder esa oscuridad, de modo que la iglesia pueda ser la iglesia y alcanzar a nuestro mundo. Los amamos. Dios los bendiga. Esperamos poder hablar con ustedes de nuevo muy pronto. Si te gustaría ser parte de nuestra nación de oración, Eventbrite ya está abierto y estamos a 21 días de nuestra conferencia de Nación de Oración en línea los días 3, 4 y 5 de julio. Y haré una publicación aparte sobre eso más adelante. Dios los bendiga. Los amamos.